escuche, pero que se escuche en el cielo. Gloria al Señor. Bueno, antes de comenzar quiero abrir con una pequeña oración, porque quisiera entregarle el mensaje en las manos de Dios, entendiendo que es Dios quien tiene que movernos a todos y cada uno de ustedes. Amén. Yo me someto a Él, yo me rindo a Él, y yo le pido de corazón que por favor el Señor y sobre todo el Espíritu Santo pueda hacer acto de presencia hoy en este lugar, y que sea Él fluyendo a través de mí, que yo solamente sea un portador de su palabra, y que en todo momento nosotros podamos entender que yo hoy no he venido aquí a quedar bien, yo he venido a exaltar el nombre de Cristo. Amén. Yo he venido a hablar del que verdaderamente entiendo que es el grande. Así que Jesús, te doy las gracias por estar nuevamente aquí, por poder compartir, por poder venir a un lugar donde entendemos que es un lugar de reino, un lugar donde nos encontramos con la maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, que nos cuida, que nos enseña, que nos redarguye. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Así que, Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a caminar conforme el escrito está. Y úsanos, Señor, de buena manera y sobre todo de buena gana para poder proclamar tu palabra. Señor Jesús, hoy venimos aquí y deseo de todo corazón que tu palabra hoy pueda hablar, y que sobre todo ese espíritu del que yo estoy nombrando nos pueda llenar, nos pueda colmar, y que podamos sentir el abrigo, el calor, el favor, el trato que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, antes de que abramos la Biblia, quiero hablarles unas pequeñas palabras, y quiero hablar directamente a los corazones. Recordar que cada domingo, cuando nos reunimos aquí, no venimos a un simple edificio. Esto es un lugar físico, sí, pero tenemos que entender también que esta es la casa del Señor. Así que cuando tú vengas a este lugar, la predisposición con la que tú entras tiene que ser una actitud que pueda honrar verdaderamente los valores que todos y cada uno de nosotros andamos buscando. Déjame decirte que cuando vengas cada domingo, en primer lugar, necesitas entender que tienes que orar primeramente por ti, pero también es necesario orar por la persona que vaya a compartir, por la persona que vaya a lanzar el mensaje, porque este es un siervo usado, un instrumento que Dios escoge para hablar de su palabra. Así que pídale al Señor que ponga en la boca de ese siervo, de ese pastor o de ese predicador, su palabra, y que su palabra pueda ser lanzada con total fidelidad. Tenemos que aprender a ser fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos de entender que es algo importante para con nuestras vidas. Es algo certero, es algo real, es algo que muchas veces hemos oído hablar, pero necesitamos también no solo conocerla, sino poder practicarla. La palabra de Dios tenemos que entender que es una palabra inspirada por Dios. De hecho, toda la Escritura
es inspirada por Dios. La palabra de Dios es una palabra infalible, por lo cual no puede ser quebrantada. La palabra de la que cada domingo venimos a escuchar es una palabra inerrante. En ella no hay falla, porque es la palabra de Dios. De hecho, la palabra profética más segura, más confiada, que tú puedas retener en tu corazón, que tú puedas poner por obra para no fallar, es el escrito está. Y sobre todo a mí hay algo que me gusta destacar, y es que la palabra de Dios, toda ella es suficiente. Es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir, es útil para instar en toda justicia. Eso es lo que dice Jesús. Por eso nosotros tenemos que tener presente la palabra de Dios y darle el valor que se merece. Mira, mis hermanos, el Evangelio del que yo hoy vengo aquí a predicar, pero sobre todo el Evangelio de Cristo, es el corazón de Dios escrito para nosotros. Tenemos que entender que es el corazón de Dios escrito para nosotros. Así que pídele al Señor que después de escuchar la palabra de hoy, entiendas, tienes que entender que tú no puedes salir de este lugar de la misma manera que esta mañana entraste por esa puerta. Tú tienes que salir de este lugar después de estar en la presencia del Señor, aún más si cabe, enamorado de Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer, mis hermanos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Que la palabra de Dios no sea un sonido que entra por aquí y que sale por aquí. Que la palabra de Dios sea un estilo de vida que se materializa en ti. Así es como tiene que ser y debe de ser la palabra del Señor. Si nosotros entendemos esto, créanme que nosotros caminaremos tras las pisadas de Jesús, y ese es un camino seguro, ese es un camino confiable, y podéis dar por hecho que caminaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El que lo crea que diga amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cada vez que hablemos de Cristo, noten que en el mensaje que hoy traigo, por alguna razón, Dios tocó mi corazón en gran medida, y había una frase que se me quedó marcada, y era: hijo mío, si tienes claro que el importante soy yo, Jesús, necesito ser exaltado. Por eso quiero que notéis que desde principio a fin, el tema de hoy es un nuevo nacimiento, y también de qué depende, o más bien de quién depende nuestra salvación. Así que tú no tienes nada mejor que decir que lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Así que si somos fieles a las Escrituras, si somos, como dice su palabra, hijitos de Dios, que no tenemos que poner ni quitar, no hay que añadir, más bien nosotros tenemos que ser fieles a las Sagradas Escrituras y proclamar y enseñar lo que el Señor proclamó y lo que Jesús enseñó. Así es como tenemos que ser, mis hermanos. Y ahora quiero decir algo que puede doler, pero
lo mejor es que también liberta. Y muchas veces nosotros pensamos que basta con que tengamos una buena voluntad. En ocasiones tal vez hemos pensado que basta con pensar, necesitamos ser mejores personas, necesitamos ser más fieles a Jesús. Incluso hemos llegado a pensar, tal vez, lo que necesitamos es amar más a Jesús, amar más a su palabra. Pero déjame que le diga una cosa, son tantas veces las que hemos intentado actuar de esta manera, pero son tantas veces las que nos hemos equivocado, las que hemos fallado. Y entonces, ¿dónde está el problema? Lo que yo quiero decir es que lo que nosotros necesitamos es algo más profundo. Lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, es un nuevo corazón. En otras palabras, lo que yo trato de decir es que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y no nacer de nuevo de cualquier manera. Tenemos que nacer de nuevo entendiendo cuál es el significado correcto que la palabra del Señor, qué es lo que las Escrituras a mí me dicen para yo entender, para yo tener claro que verdaderamente no solamente soy cristiano, sino que he nacido de nuevo. Es tal vez mi comportamiento, es tal vez mi forma de hablar, es tal vez como la gente a mí me ve, porque muchas veces sabéis que hemos hablado y nos resulta muy fácil, por así decirlo, decir, si yo soy un cristiano, pero realmente lo que determina si tú y yo somos cristianos no es que digamos somos cristianos, sino lo que la gente pueda ver en nosotros. Esa es la verdad. Nacer de nuevo es un paso muy importante, es un cambio radical. Quiero recordar la historia de Jesús con Nicodemo, y quiero hacerlo de la siguiente manera. Vamos a leer las Escrituras y quiero que reflexionéis acerca de lo que yo voy a decir y os sintáis como si el pueblo, como si la iglesia fuese Nicodemo, y yo voy a intentar representar a Jesús. Pero realmente Jesús se va a representar Él solo, porque yo simplemente voy a hablar de lo que Él ya ha hablado. Así que, ¿David se salió? ¿David? Hubo un momento donde Nicodemo, un hombre judío, un entendido de la ley, un hombre que conocía palabra, pero que él no pudo entender el significado que Jesús le quería dar a nacer de nuevo. Entre ellos hubo una conversación. Por eso digo, pueblo, imaginaos por un segundo que sois Nicodemo. Y yo os voy a decir, de verdad os digo, os es necesario tener mi palabra, os es necesario retener lo que te voy a decir. Escucha bien, Nicodemo. A menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esa parte de ti, eso es lo que necesita renacer a una nueva vida. Pero Nicodemo, cuando escuchaba a Jesús, le dijo, ¿pero cómo es esto posible? ¿Eres tú maestro de la ley y no lo sabes? Lo intento, maestro. Seguramente Nicodemo estaría, lo intento, rabí, lo intento,
Recordar que Nicodemo buscó un encuentro con el Señor, como tú y yo necesitamos cada día buscar un encuentro con Cristo. Nicodemo buscó un encuentro y cuando tenía delante al Maestro, no podía entender lo que Jesús le decía. Jesús le dijo: eres tú, Maestro, y no lo entiendes. Lo intento, Rabí. Créeme que lo intento. Seguramente Jesús le diría: lo sé, Nicodemo. ¿Qué oyes? ¿El qué? ¿Qué es lo que escuchas? Escucho el viento. ¿Y cómo sabes qué es el viento? Porque lo puedo ver. No lo puedo ver porque lo puedo sentir, porque lo puedo escuchar. ¿Sabes de dónde viene?, le dijo Jesús. No sé de dónde viene. ¿Sabes a dónde va? No, tampoco sé a dónde va. Dice: así mismo es lo que yo trato de decir. Así mismo es lo que Jesús hoy está tratando de decir por medio de su palabra. Necesitas entender que tiene que haber un nuevo renacimiento en tu espíritu, que tú puedas adoptar nuevas fuerzas, que tú tengas una actitud ante la vida diferente. No importa si vienen momentos complicados, porque los van a ver, pero tú tienes que tener presente que tú siempre vas a tener un salvavidas, y tu salvavidas tiene que ser Cristo. Tienes que entender que si Cristo camina contigo, cualquier problema, cualquier adversidad no va a ser tal. Nicodemo, ¿entiendes que necesitas nacer de nuevo? Ahora bien, Nicodemo en ese momento no lo entendía, pero nosotros hoy yo quiero que entendamos la importancia de nacer de nuevo, porque el Espíritu puede funcionar en nosotros de multitud de formas, puede trabajar de muchas maneras diferentes, pero así como le dijo a Nicodemo, a pesar de que nosotros no lo podamos ver, lo que sí que podemos es sentir. Nosotros podemos ver la forma en la que Jesús trabaja. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo hermoso. Esto produce en nosotros un cambio de actitud, una forma de pensar diferente, una forma de escuchar, de estar presto al susurro, a la voz del Espíritu Santo. Nacer de nuevo, mis hermanos, es algo que no se puede fabricar. Nacer de nuevo incluso es algo que no se puede controlar, y mucho menos nacer de nuevo es algo que tú puedas fingir. Cuando una persona nace de nuevo, cambia no solo las cosas que dice, sino también cómo las dice. Hay un cambio en él que tú puedes ver reflejada en su persona, el amor del que yo hoy te estoy hablando. Amén. Te estoy hablando del amor de Cristo. Estamos hablando de lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos un nuevo corazón. Por eso Jesús nos enseña y nos dice: qué duro que estás hoy, hermano. Qué palabra hoy me lanzaste. Necesitas cambiar. Necesito poner en su lugar un corazón de carne, un corazón que esté vivo, un corazón que pueda sentir, un corazón que entienda la necesidad de darse a los demás. Amén. Eso es nacer de nuevo. Mira, mis hermanos, ¿cómo sabe realmente una persona que ha nacido de nuevo? Quiero exponer algo que no es una crítica, no es lanzar una palabra de juicio contra nadie, por favor, que nadie se ofenda, pero es algo que yo he vivido, es algo que yo he podido vivir en primera persona. Y antes de decir nada, por favor, ya de antemano pido que nadie se ofenda. Pero hay algo que ocurre, y yo estoy preguntando, antes de desarrollar, ¿cómo puede uno saber si verdaderamente
ha nacido de nuevo. Ahora, hay muchos lugares que llega un domingo de culto donde la palabra de Dios va a ser expuesta, donde todo el poder, donde toda la autoridad, donde todo debe recaer en Jesús. Muchas veces, por desgracia, no es así. Y el pastor, tal vez, el predicador o la persona que esté compartiendo dice: si alguno tiene necesidad de Cristo, que levante la mano. Si alguno tiene necesidad de Cristo, pueden salir aquí al frente. Pónganse aquí en las primeras filas. Salgan al frente. Ahora, mis hermanos, no quiero ser duro, vuelvo y repito, pero tú puedes salir aquí al frente. Tú puedes levantar las manos. Tú puedes gritar con emoción, tú puedes gritar con vigor, tú puedes gritar con fortaleza. ¡Gloria al Señor! Tú puedes estar así, hermano. Quien te vea tal vez piense: ¡wow! El hermano está conectado. ¡Wow! El hermano está enchufado. Pero déjame decirte una cosa. Tú puedes hacer todas estas cosas e irte directamente al infierno. Y eso es algo que es duro y que no se suele predicar. Que es duro y no se suele decir, pero es una realidad y es un hecho. Mira, mis hermanos, la palabra de Dios es la palabra profética más segura y por ende nosotros nos tenemos que mover con el escrito está. ¿Tú quieres saber verdaderamente si has nacido de nuevo? Déjame que te diga una cosa. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. El que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Quieres otro versículo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. El que no ama a Dios permanece en muerte. Perdón, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quieres otro? Primera de Juan 4:20. El que dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es duro, mis hermanos, escuchar la palabra del Señor, pero a veces necesitamos una palabra dura, una palabra que nos zarandee, que nos mueva, que nos haga entender que no es fácil, pero al mismo tiempo que podamos entender que aunque el camino no sea fácil, es un camino por el que merece la pena luchar. Cuando uno nace de nuevo, uno ama a su hermano, uno ama la vida y sobre todo la verdad está en uno, y cuando le escuchan hablar, uno dice la verdad, no porque sea mejor persona, sino porque la verdad está en él. Lo que nosotros tenemos que entender, o más bien, lo que nosotros deberíamos de retener, es el testimonio de Jesús. Ese es el testimonio que nosotros necesitamos para poder caminar, para poder sentirnos bien, para no fallar. Mis hermanos, nacer de nuevo es la transformación más radical. Repito, nacer de nuevo es la transformación más radical que puede existir. Es una regeneración del corazón que Dios realiza por medio del Espíritu Santo. Para que lo podamos entender, si tú te acercas a un creyente verdadero,
repito, creyente verdadero, y tú le dices: mi hermano, yo he visto el testimonio que tú tienes. Yo sé que tú eres una gran persona. Yo veo en ti un amor increíble. El otro día me di cuenta cómo trataste a tu mujer. Me di cuenta el abrazo que le proporcionaste a tu niño. Yo me di cuenta. Además, yo te conozco. Yo he oído hablar de ti. Y mucha gente, cuando tú vienes, hablan de ti. Dice: el hermano, qué buenas obras hace. El hermano, qué bueno es. El hermano es increíble, tiene un trato de favor con su mujer. Las mujeres cuando lo ven dicen: wow, qué hombre tan maravilloso. Ahora bien, cuando uno es creyente verdadero, ¿sabéis lo que va a decir él? Si él está escuchando y el hermano termina diciéndole, después de todas estas cosas: hermano, por cuanto yo sé que tú eres bueno, por cuanto yo sé que tú haces buenas obras, por cuanto yo sé que tú tratas bien a tu esposa y que cuidas mucho de tu hijo, yo sé que tú vas a ir al cielo, lo sé. Ahora, cuando él le dice: yo sé que tú vas a ir al cielo, un creyente verdadero debería de pensar y analizar lo que está escuchando, porque a todos nos gusta que nos regalen los oídos. A todos nos gusta escuchar qué bueno eres, qué buen testimonio tienes, wow, qué lindo que hablas, wow, me parece increíble, qué trato más maravilloso que le das a tu esposa, qué bien que te importas con tu niño. Pero claro, yo sé que tú vas a ir al cielo. Stop. Déjame decirte una cosa, hermano. Me halaga las cosas que tú dices, pero tú tienes que entender una cosa: estás blasfemando. Si quiero ser duro con él, incluso le diría: aléjate de mí. Tú no tienes derecho a decirme a mí que yo voy a ir al cielo, porque no depende de mí. ¿Entiendes eso? Un creyente verdadero tiene claro y arraigado dentro de él que no depende de él. ¿Sabéis de qué depende de que yo vaya al cielo? Yo voy al cielo, mis hermanos, por una sola razón. Porque Cristo murió por los pecadores. Yo no confío en mi carne. Yo no confío en mis obras. Yo soy hombre y me equivoco, lo reconozco. Hay momentos, como imagino que a todos y cada uno de nosotros, se nos pone duro. La situación se nos pone complicada. Y cuando se nos aprieta mucho, fallamos, erramos. Hay algo bueno e interesante, que es que la presencia del Espíritu Santo esté dentro de ti, que te pueda corregir, que te tranquilice para que tú no lo vuelvas a hacer. Tal vez lo hiciste mal, pero reconoces que está mal y te apartaste. Ahora bien, yo entiendo que no depende de mí, sino que depende de Cristo. ¿Recordáis el ladrón que murió en la cruz? Vamos a recordar al ladrón que murió en la cruz. Estaba el ladrón en la cruz, murió juntamente con Cristo. Y hacer un paralelismo con el apóstol Pablo, un siervo de Dios, una persona entregada al servicio, una persona que por 30, 35 años anduvo en los caminos del Señor y murió como un mártir. ¿Qué voy a decir del apóstol Pablo? El perito arquitecto. Las cartas de Pablo, ¿a cuántos de todos ustedes no le han nutrido, no le han servido? Porque es la palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios. Ahora déjame decirte algo. El ladrón en la cruz y el apóstol Pablo, ambos subieron al cielo. Pero los dos llegaron al cielo por la misma razón. Porque Cristo murió por pecadores. Cristo
murió por nosotros. Él se entregó y hay algo precioso y maravilloso que hay que recalcar. Porque lo que Cristo hizo en la cruz es algo irrepetible e inimaginable. El Señor fue capaz de entregar lo que más amaba, a su Hijo amado. Pero tenía que ser de esa manera para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de entender qué fue aquello que el Señor hizo para darme a mí la oportunidad de poder ser redimido, de poder ser cambiado, de poder ser transformado. Por eso nosotros necesitamos coger las bendiciones de Dios y entender que necesitamos un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, un nuevo sentimiento, un corazón más como el de Jesús, un sentir más como el del Maestro y caminar más tras las pisadas de Jesús. Si tú le preguntas a alguien, que seguramente a muchos le habrá pasado, si tú le preguntas a alguien si es cristiano, la gran mayoría, ¿qué suele responder? Sí, es que no lo dudan. No, enseguida es algo instantáneo. Sí, soy cristiano. Ahora, mira, esta semana, por casualidad, me encontré con una persona que llevaba mucho tiempo sin ver, por años estuve sin saber nada de él, y resulta que yo estaba con un amigo, y a este amigo pues le gusta mucho hablar del Señor, y a mí me encanta. Y en esta que nosotros estamos hablando de Cristo, esta persona que por muchos años estaba sin saber nada de ella, se acercó y me dijo: David, como extrañado, no te recordaba así. Yo le decía: ¿así cómo? Te estoy escuchando hablar y es increíble. Yo le pregunté: ¿qué fue de tu vida? Y él, al escucharme hablar, me dijo: me he acercado porque hay algo dentro de mí que no sé lo que es, pero he empezado a leer la Biblia y me apasiona la conversación que estás teniendo. Es increíble, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Bueno, él me hizo algunas preguntas, estuvimos hablando, estuvimos compartiendo, pero quiero decirte cómo él se veía. Yo tuve la oportunidad, como digo, de preguntarle: ¿pero eres creyente? Y él me dijo: sí, yo soy creyente, yo soy cristiano. ¿Pero por qué crees tú que eres cristiano? Y él me lo argumentó con una naturalidad, con una entereza y con una veracidad increíble. Él me dijo: yo soy creyente, yo soy cristiano porque yo soy bueno. ¿Por qué eres bueno? Sí, porque yo soy bueno y porque mi familia también es cristiana. Dice: además, yo hago muchas buenas obras. Me estuvo contando una pequeña historia que, en resumen, es que él hizo de intercesor entre su esposa y su cuñado para que estos volvieran a unirse, porque él entendía que a través del perdón iba a ocurrir algo increíble, y así ocurrió. Pero fíjense, mis hermanos, el pensamiento que tiene alguien que no está entendiendo el Evangelio correctamente. Déjame decirte que no para la deshonra de él, ni para menospreciar lo que él dijo, cómo lo dijo, porque créanme que yo, cuando estaba hablando con el otro hermanito, yo le decía: yo puedo sentir el amor y el anhelo, pero a veces, bueno, más bien voy a decir siempre, lo que nosotros necesitamos es poder ir a la fuente, nutrirnos de la fuente, para poder entender bien el Evangelio, para que no nos presenten un Evangelio confundido, que nos pueda confundir, que nosotros podamos entender que hay una parte de nosotros que puede hacer que el milagro funcione. Y nosotros no somos nada, mis hermanos. Todo depende de Cristo. Yo hablé con él, incluso me pidió el teléfono para poder seguir conversando. Pero a donde yo quiero llegar
es que a pesar de que en sus palabras yo pudiera ver la evidencia de que no era un creyente verdadero, él me decía, como tantas otras personas, como muchos de nosotros, como yo, cuando empecé, porque todos tenemos un comienzo, pero hoy que estamos aquí en este lugar, tenemos que entender que nuestro comienzo ya no puede parar. A nosotros nada ni nadie nos debe detener. Y él me decía que él andaba buscando algo, estaba tratando de conocer, estaba tratando de buscar, pero un cristiano verdadero, mis hermanos, y esto es lo importante, es aquel que ha entendido y dice con total convencimiento: yo soy cristiano. ¿Sabéis por qué? Vuelvo y repito, porque Cristo murió por mí. El que lo crea que diga amén, aleluya, gloria al Señor. Mira, mis hermanos, otra de las cosas que quiero nombrar es que nosotros no aumentamos las posibilidades de poder ser salvos. Quiero que entendáis y que cuando escuchéis mi nombre, vosotros, sin decirlo a viva voz, para adentro, penséis también en vuestro nombre. Si solo dependiera un 1% de David y un 99% de Cristo, David se iría al infierno. Mis hermanos, bueno, antes de retomar esta historia, realmente me falta el mensaje, pero lo vamos a terminar de esta manera. Señor Jesús, toma el control, papá, en todo momento y en todo lugar, para que tu palabra, Señor, hoy no venga a nosotros vacía, que pueda ser lanzada. Son cosas que pasan del directo. Pero a partir de aquí comenzaba mi prédica para daros a entender una similitud importante referente a nacer de nuevo y en quién debemos depositar nuestra confianza para ser salvos. Esta mañana le eché un vistazo, pero se quedó en casa. Pero no importa. No importa porque Dios tiene el control. Yo creo que Él quería que fuese de esa manera. Amén. Así que, mis hermanos, quiero que entendáis que cada vez que escuchéis la palabra del Señor, independientemente quién proclame su palabra, entendáis y debéis conocer que lo que esa persona o ese predicador diga va acorde con las Sagradas Escrituras. Amén. Que lo que tú y yo necesitamos es poder parecernos cada día más al Señor. Amén. Cada día más a Cristo. Que el Señor nos pueda dar la fortaleza para que en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros amigos, nosotros nos podamos desarrollar como Jesús nos enseña, como Jesús a través de su palabra nos está mostrando. Hermanos, hoy no es un día cualquiera. Tened presente que hoy es un día donde venimos a adorar al Señor, donde venimos, por así decirlo, a rendir cuenta. Yo sé que muchos de nosotros, en el devenir de la semana, venimos a este lugar y hay algo que la gente no puede ver. Hay algo que es imperceptible. Y yo estoy hablando, mis hermanos, de que hay muchas veces que venimos aquí con dudas,
Hay muchas veces que venimos aquí con problemas. Hay veces que venimos con cargas y muchas otras veces venimos con preguntas sin respuestas. Pero déjame decirte que este es un buen lugar para poder hallar respuesta a todas y cada una de esas preguntas. Si alguna vez tú te haces alguna pregunta y quieres saber ciertamente si lo que estás recibiendo es de parte del Señor, si lo que tú estás sintiendo viene de parte de Jesús, déjame decirte que cuando tengas cualquier problema, ante cualquier situación, si la salida a tu carga, si la salida a tu problema, tú no puedes meter de alguna manera a Cristo en la ecuación, déjame decirte, mi hermano, que no es bueno, que no te interesa. Pero todo problema, toda situación, toda carga, cuando nosotros conseguimos hacer de todo ello un círculo y que todo sea volcado en la palabra, que todo sea cristocéntrico y que Cristo esté en el meollo de todo, mis hermanos, vamos a salir victoriosos. Amén. El que lo crea que diga amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Muy preciosa y muy poderosa la palabra que el hermanito ha traído. No nos conformamos ya a este siglo, ya hemos creído, seguimos avanzando hacia el blanco. Hay muchas cosas que el Señor aún nos tiene que revelar en nuestro corazón a través de la palabra y seguimos caminando en fe para Él y por Él. Amén. Así es que, bueno, pues hasta aquí la palabra y ahora quiero dar paso a algo que se me ha olvidado al principio, pero bueno, lo hacemos ahora. Vamos a felicitar a nuestro querido hermano.